Sí, pues. Profe. Sí. ¿Ahora me están escuchando mejor? Profesor, ¿por qué? Sí, profe. Dime, A dime. ver qué sería sábado y domingo, pues, profe, para recuperarnos. No, papá, gracias. Ya suficiente No. chamba tengo. Diciembre hay que... No, todavía tenemos la otra semana, no se preocupen. Sí, sí, Bueno, llegamos profe. a acabar. Por la otra semana hay que avanzar lo más difícil, profe. Claro, hay que avanzar con Sí, el curso, no se Y preocupen. después lo más fácil. Aparte de claro. lo que ustedes tienen que ir viendo es el avance con el profesor Humberto, ¿no? Vean los videos. El profesor Humberto es video ya es voluntad de ustedes, nada más. Le lanzan los videos, si pueden verlo, vean. Ya, bien, Ya, entonces profe. en la pregunta 2 vamos avanzando, ¿ya? En la pregunta 2 decían cuál es el vestigio más antiguo, y habíamos dicho que era Pacaicasa, que tiene 20.000 años antes de antigüedad. Hace 4 días salió un documento en el que se dicen que ya tranchan que es en 15.000 años, que lo que pasa es que se decía 20.000 porque aparentemente el terreno fue muy frágil y las piedras se habían hundido en el terreno, y cuando investigan encuentran esas piedras en el estrato de los 20.000 años, pero no es su estrato original. Aparentemente Pacaicasa tiene 15.000 años de antigüedad. Pero para la pregunta, ¿cuál es el hombre o el vestigio más antiguo encontrado en el territorio peruano? Será la respuesta E, Pacaicasa. ¿De acuerdo? En la pregunta 3, hechos históricos que separa el precerámico, hecho histórico que separa el precerámico del periodo inicial de las grandes culturas en el Perú. La segunda parte dice hecho histórico que separa el lítico del arcaico, y en la tercera dice hecho histórico que separa el arcaico inferior del arcaico superior. Se han mezclado a propósito los tiempos, ¿no? Porque lo más antiguo, digamos, el hecho, primero, el hombre llega en el estado lítico, el trabajo de piedra, es el hombre que llega de Asia hacia América a través del estrecho de Bering. Llega en el periodo lítico. Lítico quiere decir piedra. ¿Ah? Y ¿cuál es lo que separa el lítico del arcaico? Es el segundo periodo. Primero llega el periodo lítico, el hombre es nómada, pero el hombre descubre la agricultura. Entonces, el hecho histórico es el descubrimiento de la agricultura. El hombre descubre la agricultura y pasa a ser seminómada, y pasas al arcaico. Entonces, el segundo hecho histórico que separa el lítico del arcaico es el descubrimiento de la agricultura. En la segunda parte, primero todavía déjenlo. El segundo hecho histórico que separa el lítico del arcaico va a ser el descubrimiento de la agricultura. Acá sí. En este lado, ¿ya? Descubrimiento. Entonces ahí se pasa del lítico al arcaico. Pero el arcaico tiene dos periodos. Tiene el arcaico inferior y el arcaico superior. Entonces, el tercero, hecho histórico que separa el arcaico inferior del arcaico superior, vamos a ponerle también descubrimiento, la domesticación de animales, vamos a poner, la domesticación. Cuando el hombre descubre la ganadería, empieza a domesticar primero los cuyes y luego va a domesticar guanacos y vicuñas para obtener alpacas y llamas. Pasamos del arcaico inferior al arcaico superior, y ahí ya el hombre se convierte completamente nómada, porque tiene que quedarse en una casa al costado de donde está el corral de sus animales. Entonces ya se convierte en nómada completamente. Y la tercera parte es hecho cuando terminas el periodo arcaico y pasas al periodo formativo, ¿ah? O inicial de las culturas. ¿Cuál es el fenómeno? En este caso, la cerámica. El descubrimiento de la cerámica. Más que descubrimiento realmente porque es algo hecho por el hombre, ¿no? La invención o la creación
Vamos a poner así. La creación de la cerámica. Eso separa el periodo formativo del periodo inicial de la cultura. Esta es la respuesta de la 3. La creación de la cerámica, la primera, el descubrimiento de la agricultura y la domesticación de animales. Para el arcaico inferior al arcaico superior. La pregunta 4 dice cuáles son las actividades esenciales descubiertas por el hombre, las que le permitieron dejar de ser nómada, es lo que le acabo de decir. El hombre llega en el periodo lítico y es nómada. Cuando descubre la agricultura pasa a ser seminómada, y cuando descubre la ganadería pasa a ser nómada totalmente. Entonces, en la pregunta 4, la respuesta correcta sería la C, ¿cierto? Esas son las actividades que le permiten dejar de ser nómada y pasar a ser sedentario. ¿Ah? Pasar a ser sedentario. Entonces, en la pregunta 4, vamos a tener que la respuesta es la C. El hombre deja de ser nómada y pasa a ser sedentario cuando descubre la agricultura y la ganadería. Entonces, el hombre llega en el estado lítico, descubre la agricultura, pasamos al arcaico, pero arcaico inferior, descubre la ganadería y pasamos al arcaico superior, descubre o inventa la cerámica y pasamos al periodo formativo. El periodo formativo, periodo inicial. El periodo formativo es cuando se va a formar el Estado. Es ahí que el hombre ya empieza a vivir en aldeas. Es ahí que se comienzan a crear élites, gobernantes. Entonces, ese periodo lo vamos a llamar el periodo formativo, que es previo a toda esa periodificación que hizo Rowe, o sea, a los 3 horizontes y a los 2 intermedios. Antes de eso tuvimos el periodo formativo. Y en el periodo formativo hubieron pueblos que no se desarrollaron muy grandes, pero hubieron pueblos que son previos a Chavín. Chavín es la primera gran cultura. Y estos pueblos del periodo formativo van a ser Garagay, acá en Lima, Sechín, en Cajamarca, Cuspinique, La Libertad, Pacopampa, en la zona de Cajamarca, Cunturhuasi. Entonces, todos estos sitios, Garagay, Sechín, Cuspinique, Pacopampa, Cunturhuasi, pertenecen al periodo formativo. Al periodo formativo. Esta sería la respuesta. La D. A ese, es antes de los horizontes. No es horizonte temprano, intermedio, es mucho antes. Es el periodo formativo. ¿De acuerdo? Luego sería, ¿dónde se desarrolló la cultura Chavín y a qué periodo pertenece? Chavín se forma, entonces acá, ¿cuál sería la respuesta? Sería en Chavín de Huántar, ¿no es cierto? En la ciudad. En Chavín de Huántar, provincia de Huari, departamento de Ancash. Es ahí donde se encuentra el templo de Chavín de Huántar, por eso es que se llama así, que viene a ser la cultura más antigua del Perú. Después del periodo formativo va a aparecer esta gran cultura. ¿A qué periodo pertenece? Les dije que Rowe, que es un arqueólogo norteamericano, estudia la arquitectura, la cerámica en el Perú y periodifica, encuentra periodos en la historia del Perú. Primero van a llamarle horizontes, ¿no es cierto? Horizontes, va a encontrar 3 horizontes. ¿Qué quiere decir horizonte? ¿Qué quiere decir horizonte? Horizonte es, les explicaba yo,
Si miramos hacia la derecha, veo una cultura, Chavín, por ejemplo. Miro al frente, veo Chavín. Miro a la izquierda, veo Chavín. Entonces, horizonte. Horizonte es la línea del mar. Entonces, un horizonte en la historia es cuando una cultura domina toda una región inmensa, como en este caso, la región andina, toda la cordillera de los Andes. Entonces, cuando, por ejemplo, Chavín va a expandirse sobre casi toda la cordillera de los Andes, vamos a llamar horizonte. ¿Ah? Luego viene Paracas, igual, se extiende sobre toda la cordillera, ese periodo le vamos a llamar horizonte. ¿De acuerdo? Entonces son 3 horizontes. En el primer horizonte, cuando hay 3 fenómenos en arqueología, cuando tenemos 3 fenómenos en arqueología, el primero se va a llamar temprano. El primero se va a llamar temprano. El de medio se va a llamar así, medio. Se va a llamar medio, y el tercero se va a llamar tardío. Siempre es así. ¿Ah? Cuando, no solamente es acá a nivel de horizontes, ¿ah? En la arqueología mundial, cuando hay 3 fenómenos en la historia, se van a llamar temprano, medio y tardío. Entonces, estos son los 3 horizontes. Temprano, medio y tardío. Luego, cuando desaparece Chavín y Paracas, se pasa a otro periodo. Es un periodo intermedio. ¿Ah? Periodos intermedios. En este horizonte medio es Huari y Tiahuanaco quienes se expanden sobre todo el territorio andino. ¿Ah? Pero luego caen y pasamos a un periodo intermedio. Y finalmente el último horizonte van a ser los incas. Pues esos son los 3 horizontes y estos 2 se van a llamar intermedio. Y cuando hay 2 fenómenos en la historia, se van a llamar intermedios. Perdón, cuando hay 2 fenómenos en la historia, se van a llamar el primero temprano y el segundo tardío, porque no hay medio. Como no hay medio, porque solamente son 2, el primero se va a llamar temprano y el segundo se va a llamar tardío. Entonces vamos a tener 2 intermedios. Intermedio temprano e intermedio tardío. Esa es la periodificación de Rowley. No es tan complicada. Suena complicada, pero no es tan complicada. Tenemos 3 horizontes y 2 intermedios. En el horizonte temprano vamos a tener Chavín y Paracas. En el horizonte medio vamos a tener Huari y Tiahuanaco. Y en el horizonte tardío, Inca. Temprano, en el primer intermedio temprano, vamos a tener los Moches, los Nazcas y los Lima. Y en el segundo intermedio tardío, vamos a tener los Lambayeques, los Chimú, los Chachapoyas y los Chinchas. El intermedio tardío. Entonces, para la pregunta, nos dice, ¿dónde se desarrolló la cultura Chavín? ¿A qué periodo pertenece? Entonces, acá podríamos poner punto. Y vamos a poner que pertenece al horizonte temprano. Ese es su periodo. Horizonte temprano. Ese es el periodo al que pertenece. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la respuesta 6. ¿Dónde se desarrolló la cultura Chavín? ¿Y a qué periodo pertenece? En Chavín de Huanta, provincia de Huari, departamento de Ancash, pertenece al horizonte temprano. Esto no lo van a hacer, ¿eh? Esto solamente lo estoy haciendo para explicar. Voilà, esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo ahí, joven, porque se va a cortar. Terminaremos en la clase de 10:30. ¿De acuerdo? Entonces, Chao, cuídense. ya igualmente tomen desayuno, suerte. Ay, Gracias, serio. profesor. Sí, porque no he tomado. Sí, Muchas gracias. por lo- Cuídese. Ya, joven, igual. profe.